Hola, hoy nos metemos de lleno en un campo que, bueno, está cambiando la medicina tal y como la conocemos. La medicina personalizada, o eso que también llaman medicina de precisión. Para guiarnos, tenemos una fuente muy completa, casi diría yo, como una enciclopedia sobre el tema. Y el objetivo, pues, es desentrañar qué es esto realmente, cómo funciona y, sobre todo, qué futuro nos promete para nuestra salud. Porque, a ver, la idea de tratar a cada paciente de forma única es antiquísima, ¿eh? Ya desde Hipócrates. Pero claro, lo que le da el impulso ahora son los avances brutales en genómica, en diagnóstico, en informática. De hecho, fíjate, la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos dice que es uno de sus grandes retos, así, tal cual, lograr decisiones óptimas de salud individual, de la marinera. Exacto. Es que, en esencia, es un modelo médico nuevo. Busca clasificar a las personas en grupos distintos. ¿Para qué? Pues para adaptar las decisiones médicas, ya sean tratamientos, prácticas o lo que sea, basándose en cómo se espera que respondan o el riesgo que tienen de desarrollar una enfermedad. O sea, rompe totalmente con el enfoque de un fármaco vale para todos. Y sí, lo de los nombres es un poco lío. Se oye medicina personalizada, de precisión, estratificada, incluso P4, ¿no? Predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Aunque, bueno, hay pequeños matices entre ellos, al final todos apuntan a lo mismo, adaptar la medicina al individuo, o por lo menos a grupos mucho más específicos. Vale, entendido. Y para poder personalizar así, me imagino que las pruebas diagnósticas son la base de todo, ¿no? Hablamos de genética, claro, de mirar nuestro ADN para ver cómo vamos a responder a un fármaco. Eso es la farmacogenómica, si no me equivoco. Sí, exacto. Pero también de mirar las proteínas, la proteómica, o usar técnicas de imagen súper avanzadas, incluso nanopartículas para diagnóstico y terapia a la vez. La teranóstica esa. Exacto, son las herramientas clave y aunque muchas veces usamos precisión y personalización como si fueran lo mismo, hay una distinción que puede ser útil. La de precisión, según la definieron en Estados Unidos, se centra más en adaptar el tratamiento, clasificando a los pacientes en subgrupos definidos por su riesgo, por cómo es su enfermedad a nivel biológico o por cómo van a responder a una terapia concreta. O sea, no necesariamente implica crear un fármaco único para cada persona. Ah, vale. Es más por grupos. Eso es, la personalización, digamos, sería como el objetivo final, el ideal, el de un tratamiento hecho a medida absolutamente para ti. Pero en la práctica, bueno, los términos se solapan muchísimo. Y todo esto, claro, no habría sido posible sin los descubrimientos del proyecto Genoma Humano. Eso nos dio el mapa base, por así decirlo. Claro, porque la base de todo esto es que, aunque todos compartimos el genoma humano, cada uno tenemos una versión ligeramente distinta, como variaciones en un texto base. Y nuestra salud al final es una mezcla súper compleja de esas variaciones genéticas, nuestro estilo de vida, lo que comemos y hacemos ejercicios y fumamos, y el entorno, la contaminación, el estrés. Efectivamente. Y ahí es donde entran tecnologías como la secuenciación del genoma, que nos permite leer nuestro ADN letra por letra, buscando mutaciones que sabemos que están ligadas a enfermedades, como, no sé, en la fibrosis quística o en algunos tipos de cáncer. Y no solo el ADN, también se analiza el ARN, ¿verdad? Esas moléculas que son como los mensajeros que dicen qué genes están activos en cada momento. Exacto, el ARN-seq. Y eso nos da una foto más dinámica, más del momento actual de la salud, porque el ARN está muy influenciado por el ambiente. Hay estudios recientes que ligan diferencias genéticas con cómo se expresan esos ARN y, al final, con los niveles de proteínas. Y esto conecta con un concepto muy importante, que surgió sobre todo en oncología. El principio de la enfermedad única. Viene a decir que incluso enfermedades que llamamos igual, como cáncer de pulmón, son en realidad muy diferentes a nivel molecular en cada paciente. La causa, la patogénesis, es distinta. O sea, que mi cáncer de pulmón puede ser muy diferente al tuyo, aunque se llamen igual. Exactamente. Y esas diferencias vienen influenciadas por nuestro exposoma, que es como la suma de todas las exposiciones ambientales a lo largo de nuestra vida, y también por el interactoma, que es la red complejísima de interacciones entre todas las moléculas dentro de nuestras células y tejidos. Madre mía, qué complicado suena todo eso.
Lo es, lo es. Pero entender esas diferencias individuales es precisamente el trabajo de campos como la epidemiología molecular patológica. Buscan identificar biomarcadores, esas señales medibles que comentabas antes, que nos puedan guiar en esta medicina de precisión. Señales que digan, este paciente responderá bien a esto o este tiene más riesgo de aquello. Entendido. Biomarcadores. ¿Y cómo se descubren? ¿Cómo sabemos que una pequeña variación en un gen está relacionada con, por ejemplo, un mayor riesgo de diabetes? Has mencionado los GWAS antes, los estudios de asociación del genoma completo. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funcionan? Claro, los GWAS son una herramienta potentísima. Básicamente, lo que hacen es comparar el genoma completo de miles de personas que tienen una enfermedad concreta con el de miles de personas que no la tienen. Y buscan diferencias sistemáticas. Pequeñas variaciones en el ADN de una sola letra, que se llaman SNPs, polimorfismos de nucleótido único. Si un SNP aparece con mucha más frecuencia en el grupo de enfermos que en el grupo sano, pues se considera que está asociado a la enfermedad. Ah, vale. Es como buscar patrones. Exacto. Es estadística a gran escala. El primer gran éxito de un GWAS fue en 2005 para la degeneración macular asociada a la edad, la DME, que es una causa importante de ceguera en personas mayores. Ese estudio encontró 2 SNPs clave que aumentaban mucho el riesgo. Y desde entonces, se han hecho miles y miles de GWAS para casi todas las enfermedades imaginables. Para principios de 2014 ya había más de 1.300 completados. Increíble la escala. Y una de las aplicaciones más directas de toda esta información genética es poder evaluar el riesgo individual de desarrollar ciertas enfermedades. A veces, el riesgo viene de una mutación en un solo gen, como en algunas enfermedades hereditarias. Pero muchas veces, para enfermedades comunes como la diabetes o la hipertensión, el riesgo viene de la suma de los efectos de muchísimas de estas pequeñas variaciones, de muchos SNPs. ¿Y saber ese riesgo qué nos permite? Pues idealmente nos permite actuar antes, poner en marcha medidas preventivas antes de que la enfermedad siquiera dé la cara. Imagina que alguien tiene un perfil genético que le da un riesgo bastante alto de desarrollar diabetes tipo 2. Sabiendo eso, quizá esa persona se motive mucho más para cuidar su dieta, hacer ejercicio, mantener un peso saludable. Claro, para intentar contrarrestar esa predisposición genética. Exacto, para mitigar ese riesgo que trae, de fábrica. Suena muy bien en teoría. Pero, ¿cómo aterrizamos esto en la consulta del día a día? Supongo que el primer paso es que esas pruebas de perfil molecular estén disponibles, ¿no? Que te puedan hacer una secuenciación de tu ADN de forma rutinaria y a un coste razonable. Eso es, fundamental, la disponibilidad y el coste. Y luego, lo más importante casi, tener bases de conocimiento fiables para interpretar los resultados. De nada sirve tener la secuencia si no sabes qué significa cada variación. Totalmente. La interpretación es el gran cuello de botella. Aunque ya hay ejemplos que se usan, ¿verdad? Mencionabas antes el OncoT-PDX en cáncer de mama. Si ese es un buen ejemplo, es un test genómico que analiza la actividad de ciertos genes en el tumor de mama y ayuda a predecir el riesgo de recurrencia y, sobre todo, si la paciente se va a beneficiar de añadir quimioterapia al tratamiento hormonal o no. Es una herramienta de decisión importante. Y sé que se está investigando mucho en nuevas tecnologías. Cómo combinar espectrometría con computación para analizar muchas moléculas a la vez, o incluso técnicas de imagen que permitan ver en tiempo real cómo está actuando un fármaco dentro del cuerpo. Sí, la tecnología avanza a pasos agigantados y ya se ven resultados. Por ejemplo, en cohortes de pacientes con enfermedades raras que a veces pasan años sin diagnóstico. Aplicando estas técnicas ómicas, genómica, proteómica, etc., se está consiguiendo poner nombre a la enfermedad en aproximadamente un 35% de los casos, que es muchísimo. Un 35% es una barbaridad para enfermedades no diagnosticadas. Y no solo eso, sino que en una proporción significativa de ellos, como 1 de cada 5, ese diagnóstico molecular lleva a recomendaciones de cambio en el tratamiento. O sea que tiene un impacto real en el manejo del paciente. Desde luego. Y mientras avanza la farmacogenética más predictiva, hay otras aproximaciones, como los ensayos ND1. Son ensayos clínicos diseñados para un solo paciente, probando diferentes tratamientos en esa persona para ver cuál le funciona mejor individualmente. Interesante.
Y en todo este manejo de datos y predicciones, supongo que la inteligencia artificial es clave. Absolutamente. La IA, y en particular el machine learning o aprendizaje automático, es imprescindible. Piensa en la cantidad de datos que genera la secuenciación de un genoma o los datos clínicos de miles de pacientes. Analizar eso a mano es imposible. Se usan algoritmos para buscar patrones en las secuencias genómicas, para relacionar genotipos con fenotipos, o sea, genes con características o enfermedades, para predecir respuestas a fármacos. ¿En qué áreas se está usando ya? Pues, por ejemplo, en cardiología de precisión, se usa IA para entender mejor las bases genéticas de las enfermedades del corazón, para mejorar la calidad de la atención, hacerla más coste efectiva, intentar reducir reingresos hospitalarios, mortalidad. Y hay ejemplos muy llamativos. Recuerdo un estudio que usó Machine Learning para predecir los resultados de ensayos clínicos de fase 3 para cáncer de próstata. ¿Y qué tal predijo? Pues consiguieron una precisión del 76%. Predecir si un fármaco va a funcionar o no en un ensayo grande antes de hacerlo. Imagina el potencial para ahorrar tiempo y dinero. Impresionante. También se está trabajando en modelos de IA específicos para poblaciones concretas, por ejemplo, para pacientes afroamericanos con cáncer, intentando corregir sesgos históricos. Aunque cuidado, la propia IA puede tener sesgos si no se entrena con datos diversos, como hablaremos luego. Claro, el tema de los sesgos es crucial. Y a nivel más político o estratégico, recuerdo que hubo un gran impulso en Estados Unidos con la iniciativa de medicina de precisión que lanzó Obama en 2015. Sí, fue un empujón importante. Tenía una dotación económica considerable, unos $215 millones, y objetivos claros. A corto plazo, centrarse en la genómica del cáncer, que es donde quizás los avances serán más tangibles, y a largo plazo construir una base de conocimiento científico sólida, y sobre todo, crear una cohorte nacional gigantesca. De 1 millón de voluntarios americanos, el proyecto All of Us. Exacto, All of Us. La idea era recopilar datos genómicos, clínicos, de estilo de vida, de 1 millón de personas para tener una base de datos sin precedentes para la investigación. ¿Y cómo va ese proyecto? Bueno, la fuente que manejamos menciona que para enero de 2018 estaban en fase piloto con unos 10.000 inscritos. Ha seguido creciendo mucho desde entonces, claro. Es un esfuerzo a muy largo plazo. Entendido. Bien, hemos repasado la ciencia, las herramientas, incluso la estrategia política. Pero vayamos a lo práctico. ¿Cuáles son los beneficios reales, tangibles, que se esperan de la medicina personalizada? Aquí es donde creo que la gente quiere ver el impacto. Yo veo varios puntos clave, ¿no? El primero, y quizás el más revolucionario, es ese cambio de chip. Pasar de reaccionar a la enfermedad a intentar prevenirla. Si sabes tu riesgo, puedes actuar. Ese es un cambio de paradigma fundamental. Sí. Segundo, mejorar drásticamente la forma en que elegimos los tratamientos. Poder predecir quién responderá mejor a qué fármaco y quién tiene más riesgo de sufrir efectos secundarios con otro. Evitar el ensayo y error. Exacto. Evitar ese probar a ver qué pasa, que a veces es ineficaz y otras peligroso. Y además, ahorrar costes al sistema por no usar tratamientos que no van a funcionar. Tercero, mejorar la detección de enfermedades, hacerla más temprana y precisa. Sí, poder detectar señales moleculares antes de que haya síntomas clínicos evidentes. Y cuarto, relacionado con lo segundo, hacer que el desarrollo de nuevos fármacos sea más eficiente. Si puedes dirigir los ensayos clínicos a las personas que genéticamente tienen más probabilidades de beneficiarse, los ensayos serán más rápidos, más baratos y con mayor tasa de éxito. Desde luego. Se eliminarían muchas ineficiencias que ahora mismo inflan los costes y los tiempos de desarrollo. Vale, esos serían los grandes titulares. Profundizamos un poco en algunas aplicaciones concretas, por ejemplo, en el diagnóstico. Claro, en diagnóstico la genómica ya está permitiendo diagnósticos mucho más precisos para muchas enfermedades, sobre todo las raras o hereditarias. Obtener la secuencia de ADN de un paciente, lo que llamamos genotipado, y compararla con genomas de referencia, nos permite identificar la causa molecular de la enfermedad en muchos casos. Y eso puede acabar con odisías diagnósticas de años. Exacto. Incluso, existen estos servicios directos al consumidor, tipo 23andMe y otros, que te ofrecen información genética sobre ancestros y algunos riesgos de salud. Sí, aunque ahí hay que tener cuidado con la interpretación, ¿no? Mucha cautela. La interpretación clínica de esos resultados debe hacerla siempre un profesional.
pero bueno, demuestra que la tecnología está ahí. Y, por supuesto, conocer el perfil genético es crucial para predecir la respuesta al tratamiento, que es la farmacogenómica que mencionabas. Sí, la farmacogenómica, usar el genoma para recetar mejor. El ejemplo que siempre se pone es el de la warfarina, ¿verdad? Ese anticoagulante. Es el ejemplo clásico, sí. La warfarina es muy eficaz, pero la dosis óptima varía enormemente entre personas. Dar demasiado poco no previene los trombos. Dar demasiado provoca hemorragias graves. Un equilibrio muy delicado. Muy delicado. Y hoy sabemos que gran parte de esa variabilidad se debe a variantes comunes en dos genes. El CYP2C9, que metaboliza el fármaco, y el VKORC1, que es la diana del fármaco. Entonces, si analizas esos genes antes de empezar, Puedes estimar mucho mejor la dosis inicial que necesitará ese paciente concreto. Te acercas mucho más rápido a la dosis terapéutica correcta y evitas muchos de los problemas iniciales de ajuste. y se evitan sangrados peligrosos, que no es poco. Desde luego, hay incluso un término, toxgnostics, para este proceso de buscar variantes genéticas que predicen específicamente efectos adversos a fármacos. Otro ejemplo muy conocido es el del tamoxifeno en cáncer de mama. Sí, otro caso paradigmático. El tamoxifeno fue un tratamiento estándar durante mucho tiempo para cánceres de mama con receptores de estrógeno positivos. Pero se veía que un porcentaje altísimo, hasta el 65%, desarrollaban resistencia. ¿Y se supo por qué? Sí, un grupo liderado por David Flockhart descubrió que el tamoxifeno necesita ser activado en el cuerpo por una enzima, la CYP2D6. Y resulta que muchas mujeres tienen variantes genéticas en ese gen, CYP2D6, que hacen que la enzima funcione poco o nada. O sea, que no podían activar el fármaco. Exacto. Estaban tomando algo que en ellas no funcionaba bien. Ahora se recomienda hacer un genotipado de CYP2D6 para decidir si el tamoxifeno es la mejor opción o si hay que buscar alternativas. Clarísimo. Luego mencionaste la teranóstica. Suena a ciencia ficción. Bueno, ya no tanto. Es un enfoque muy inteligente, sobre todo en medicina nuclear. Consiste en usar moléculas muy parecidas, casi gemelas, para dos cosas. Una para diagnosticar, obteniendo una imagen, con SPECT o PET, y otra para tratar. ¿Cómo funciona eso? Pues unes un radionúclido, un átomo radioactivo, a una molécula que se dirija específicamente a las células tumorales, por ejemplo. Si el radionúclido emite rayos gamma o positrones, te sirve para hacer una imagen y ver dónde está el tumor. Si luego usas la misma molécula o una muy similar, pero unida a un radionúclido que emita partículas, electrones beta o alfa, esas partículas depositarán su energía justo en las células tumorales, destruyéndolas. Es radioterapia dirigida a nivel molecular. Ver y tratar con la misma diana. Exacto. El ejemplo más antiguo es el yodo radioactivo para el cáncer de tiroides. El tiroides capta yodo, así que le das yodo radioactivo y él mismo se concentra allí, tanto para imagen como para tratamiento. ¿Y hay ejemplos más nuevos? Sí, muchos. Anticuerpos anti-CD20 marcados para linfomas, como el Bexar, el radio 223 para metástasis óseas y, muy importante ahora, el lutecio 177 unido a dotatate para tumores neuroendocrinos y el lutecio 177 unido a PSMA para cáncer de próstata avanzado. El PSMA está sonando mucho últimamente. Sí, porque la molécula PSMA se expresa mucho en las células de cáncer de próstata. Primero se hace un PET con galio 68 PSMA para ver si el tumor capta y si es así, se trata con lutecio 177 PSMA. Es un ejemplo perfecto de teranóstica. Vale, y aparte de genes y moléculas radioactivas, también has mencionado la proteómica, analizar las proteínas. ¿Dónde se aplica eso? Mencionaste las enfermedades respiratorias. Sí, la proteómica respiratoria es un campo muy activo. La idea es que analizar una sola proteína, un solo biomarcador, a veces no es suficiente para capturar la complejidad de enfermedades como el asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar o el cáncer de pulmón, que son muy heterogéneas. Claro, son síndromes con muchas causas y mecanismos. Exacto. Entonces lo que se hace es analizar el conjunto de muchas proteínas, el proteoma, en muestras biológicas, suero, esputo, lavado bronquialveolar, usando técnicas muy sensibles como la espectrometría de masas. ¿Y qué se busca?
Se buscan firmas proteicas, patrones de expresión de múltiples proteínas que puedan ayudar a diagnosticar antes, a diferenciar subtipos de la enfermedad, por ejemplo, distintos tipos de asma que requieren tratamientos diferentes, o a predecir cómo responderá un paciente a una terapia. ¿Hay ejemplos concretos de éxito? Sí. Por ejemplo, un estudio de Lazzari y colaboradores en 2012 identificó mediante proteómica varios biomarcadores en sangre que, combinados, ayudaban a detectar el cáncer de pulmón y podían ser útiles para personalizar el tratamiento. Interesante. Y volviendo al cáncer, que parece el campo estrella de la medicina personalizada, ¿la genómica del cáncer u oncogenómica personalizada? Sí, es donde quizás el impacto ha sido más evidente y rápido. Aquí se usa la secuenciación de nueva generación, NGS, de forma rutinaria en muchos sitios, para analizar el ADN del tumor de un paciente. Se buscan mutaciones en genes clave asociados al cáncer. Y esto es crucial porque sabemos que los tumores son muy heterogéneos. Dentro del mismo tumor puede haber diferentes poblaciones de células con distintas mutaciones. Y eso explica por qué a veces los tratamientos dejan de funcionar, ¿no? Porque eliminan unas células pero dejan otras resistentes. Exactamente. Entender ese perfil genético del tumor nos permite buscar mutaciones accionables, es decir, mutaciones para las que existe un fármaco dirigido específico. Como los ejemplos que diste antes de Herceptin para HER2+ o Glivec para BCR-ABL. Esos son los ejemplos clásicos de diseño racional de fármacos, basado en una alteración genética concreta. Pero ahora, con la NGS se analizan paneles de cientos de genes a la vez. Hay informes comerciales, como el Foundation One CDX, que te dan un perfil completo de las mutaciones del tumor y sugieren posibles terapias dirigidas o ensayos clínicos relevantes para ese paciente. Incluso biomarcadores más generales como la carga mutacional, ¿no? Sí, la carga mutacional tumoral, TMB, que es el número total de mutaciones en el ADN del tumor, se ha visto que puede predecir la respuesta a la inmunoterapia en varios tipos de cáncer. Una TMB alta sugiere que el tumor es más visible para el sistema inmune. Sí, que la propia cantidad de errores genéticos da una pista. Eso parece. Y también se están identificando patrones específicos de mutaciones que se asocian a exposiciones previas, por ejemplo, a ciertos fármacos quimioterápicos o al tabaco. Todo eso ayuda a entender la biología del tumor y a elegir el tratamiento. Vale, hemos hablado de diagnóstico, tratamiento. ¿Y el cribado poblacional? Usar esta información a gran escala. Sí, se está explorando usar la genómica, la proteómica, incluso a la imagen molecular, para obtener biomarcadores que ayuden a pronosticar mejor la evolución de los pacientes. Por ejemplo, el riesgo de recurrencia de un cáncer o la supervivencia. Combinar los datos clínicos de siempre con estos datos moleculares. Exacto. La combinación suele dar una predicción más precisa, y en esta línea están las puntuaciones poligénicas o polygenic scores. Ah, sí, las mencionaste antes para el riesgo de enfermedades comunes. Eso es. Intentan estimar el riesgo genético de una persona para enfermedades como el cáncer, la diabetes, la enfermedad coronaria, sumando los pequeños efectos de muchísimas variantes genéticas, SNPs, identificadas en los estudios WAS. Suena prometedor para la prevención. Lo es, pero tienen desafíos importantes. El primero es que estas puntuaciones están muy asociadas a la ascendencia genética. Una puntuación calculada con datos de WAS hechos mayoritariamente en población europea puede no funcionar igual de bien o incluso dar resultados erróneos si se aplica a personas de ascendencia africana o asiática. El sesgo de los datos otra vez. El mismo problema. Necesitamos urgentemente datos genómicos mucho más diversos y globales para que estas herramientas sean equitativas. Hay un llamamiento claro a que la investigación sea más inclusiva. Y aparte del sesgo, ¿son fáciles de interpretar en la consulta? Pues no tanto. Saber que estás en el percentil 90 de riesgo poligénico para enfermedad coronaria, ¿qué significa exactamente para ti? ¿Qué cambios concretos debes hacer? Todavía falta mucha investigación translacional para saber cómo integrar esto de forma útil y responsable en la práctica clínica. Vale, está claro que el potencial es enorme, hemos visto aplicaciones fascinantes, pero como decíamos al principio, toda revolución tiene sus obstáculos. ¿Cuáles son los principales frenos para que la medicina personalizada sea una realidad cotidiana en nuestros sistemas de salud? Pues hay unos cuantos y de peso, imagino. Has mencionado ya algunos, la interpretación de los datos, el coste, los sesgos, pero hay más, ¿no? El tema de la propiedad intelectual, por ejemplo. ¿De quién son los genes, los biomarcadores, los tests?
Ese es un debate clásico. ¿Se pueden patentar herramientas diagnósticas basadas en genes o biomarcadores? Hubo mucha controversia. La Corte Suprema de EU tomó una decisión importante en 2013. Dijo que los genes humanos naturales no se pueden patentar, porque son un producto de la naturaleza. Pero el ADN sintético o modificado sí podría ser patentable. Un equilibrio complicado. Muy complicado. Los que se oponen a las patentes dicen que frenan la investigación y el acceso. Los que las defienden argumentan que son necesarias para incentivar la inversión millonaria que requiere desarrollar estas tecnologías. Es un tira y afloja constante. Luego está el tema del reembolso. Cómo pagan los sistemas sanitarios, públicos o privados, por estas pruebas y tratamientos, que a menudo son carísimos. Esa es quizá una de las barreras más grandes ahora mismo. Las políticas de reembolso no están adaptadas, hay que definir criterios claros sobre cuándo un test genético es coste efectivo, cómo se paga por terapias dirigidas a grupos muy pequeños de enfermedades raras. ¿Y cómo se integra el concepto de riesgo genético individual en sistemas basados en el riesgo compartido? Exacto. ¿Debe pagar más un seguro alguien con mayor riesgo genético? Eso choca con principios de solidaridad. Además, hay problemas prácticos. Un estudio sobre cáncer de mama en NUEU vio que tests como BRCA análisis para riesgo hereditario u Oncotype DX tenían tiempos de entrega de resultados muy largos, más de 10 días. Y eso genera retrasos, claro. Retrasos en las decisiones, fallos en el proceso. Y eso afecta al reembolso y a veces acaba generando costes directos para los pacientes. Y llegamos al tema estrella, la privacidad y la confidencialidad. Estamos hablando de la información más íntima que tenemos, nuestro código genético. Sin duda es el punto más sensible. La protección de los datos del paciente es absolutamente crítica. ¿Existe un miedo real, no? ¿A que esa información se use para discriminar en el trabajo? ¿En los seguros? Si tienes una predisposición genética a una enfermedad o si se sabe que no vas a responder a ciertos tratamientos caros. Ese miedo existe y es legítimo. Y no solo eso, están las implicaciones psicológicas para la persona que recibe esa información de riesgo. Y los derechos de los familiares, que comparten parte de esa información genética sin haber consentido necesariamente un análisis. Claro, si yo me hago un test y sale un riesgo hereditario, eso afecta a mis hermanos, a mis hijos. Exacto. Y también hay implicaciones para grupos étnicos específicos si se asocian ciertas variantes a ellos. Se necesita un marco legal y ético muy robusto. En Estados Unidos tienen la ley GINA desde 2008 que prohíbe la discriminación genética por parte de empleadores y aseguradoras de salud. Sí es un paso importante, pero la protección nunca es total y la tecnología avanza muy rápido. Pensemos en la IA. Necesitamos el consentimiento informado de los pacientes para usar sus datos anonimizados para entrenar algoritmos. La confianza es clave. Y volvemos al sesgo en los datos, pero ligado a la privacidad y la equidad. Claro, es que está todo conectado. Si queremos que los algoritmos de IA y las herramientas de medicina personalizada funcionen bien para todos y sean justos, necesitamos que se basen en datos de poblaciones muy diversas. Si solo usamos datos de un grupo, las conclusiones estarán sesgadas. Exacto. Si un algoritmo se entrena mayoritariamente con datos genéticos de europeos, es muy probable que funcione peor o dé resultados sesgados cuando se aplique a personas de otros orígenes. Ya pasó con el estudio Framingham del corazón. Que sobreestimaba o subestimaba el riesgo en poblaciones no blancas. Eso es. Así que necesitamos un esfuerzo consciente y global para recolectar muestras y datos genéticos diversos, garantizando siempre la privacidad y el consentimiento. Si no, corremos el riesgo de que la medicina personalizada aumente las desigualdades en salud en lugar de reducirlas. Y finalmente están los desafíos puramente de implementación, ¿no? Más allá de la ética o la economía. Sí, los retos técnicos y logísticos. Primero, aunque hemos secuenciado el genoma, todavía hay una gran parte cuyo funcionamiento no entendemos bien. Y de la parte que entendemos, solo una pequeña fracción es accionable clínicamente hoy por hoy. O sea, nos lleva a tomar una decisión médica concreta. Falta mucho por investigar. Muchísimo. Luego está el propio procesamiento de los datos genómicos. Generar la secuencia tiene tasas de error. Se estima que procesar un genoma completo puede introducir unos 30.000 errores. Corregirlos es computacionalmente muy intensivo y caro. Y analizar la variación. Predecir el impacto de cada SNP es súper complejo porque interactúan entre ellos. Claro, no es solo mirar un SNP aislado. Hay que tener una visión de conjunto de múltiples variantes influyendo en un rasgo o enfermedad. Es muy complejo. Quizás el mayor desafío de todo sea integrar todo esto en el sistema sanitario real.
Ese es el reto final. Aplicar el mapeo genético para mejorar de verdad la salud de la población. Requiere una infraestructura enorme. Bases de datos centralizadas y seguras, tecnología en los hospitales y centros de salud, y formación, muchísima formación para los médicos y el personal sanitario. Fundamental. Que sepan cuándo pedir una prueba genética, cómo interpretar los resultados, cómo comunicarlos al paciente de forma clara y ética. Necesitamos un cambio cultural y organizativo de extremo a extremo en el sistema. Hay iniciativas como el Personalized Health Index que intentan medir cómo de preparados están los países para esto. Bueno, después de este recorrido tan completo, queda claro que la medicina personalizada es una promesa enorme. Nos ofrece una visión de una sanidad, como decías, más proactiva, más preventiva y sobre todo mucho más ajustada a las necesidades de cada individuo. Es esa idea, casi un mantra ya, de dar el tratamiento adecuado para el paciente adecuado en el momento adecuado. Hemos visto el potencial que tiene para transformar el diagnóstico, el tratamiento, la prevención. Sí, el potencial es innegable, pero también hemos visto que el camino no es fácil. Hay nudos importantes que desatar, éticos, como la privacidad y la equidad, económicos, como el reembolso y la inversión, regulatorios, para garantizar la seguridad y la eficacia, y prácticos para implementarlo en el día a día. Exacto. Y eso nos deja, creo, con una reflexión final importante, quizás un poco provocadora. Éticos, económicos y de implementación que hemos discutido. La pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que los enormes beneficios potenciales de la medicina personalizada se distribuyan de manera equitativa? O sea, ¿qué mecanismos, qué políticas, qué salvaguardas necesitamos poner en marcha para evitar que esta revolución tecnológica acabe profundizando Las desigualdades sanitarias que ya existen en el mundo, en lugar de contribuir a reducirlas? Una pregunta crucial, desde luego. Asegurar que el progreso beneficie a todos y no solo a unos pocos. Con esa reflexión tan pertinente cerramos esta inmersión profunda en la medicina personalizada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.